lo que son servicios hablando de hospedaje, servicios de centros comerciales, de algunos servicios masivos. Tenemos dentro de los proyectos que vamos a atender en cuanto se empiece la administración, tenemos por ahí el proyecto de un estadio de fútbol, que por ahí se ha mencionado en esta administración que está saliente. Bien, entonces buscamos esa parte. Como bien lo dice el título de la ponencia, buscamos la manera de cómo poder exponenciar la inversión en nuestro municipio y hacernos cargos y partícipes y responsables de que la movilidad no nada más se la atribuyamos al gobierno del estado, sino que nosotros seamos capaces y responsables de los mismos. Bien, estamos ya también trabajando con 2 proyectos de distribuidores viales. Estos proyectos de distribuidores viales son 2 puntos neurálgicos que tenemos al día de hoy como problemas ya de tránsito vehicular y buscamos la manera de mitigar estos dos puntos importantes. Tenemos un punto muy pesado en tránsito, hablando de la cantidad de vehículos que van llegando a lo que es la zona de Santa Mónica y el periférico, y tenemos el punto de Mario Colín como el eje principal que les comentaba de poniente a oriente. Al día de hoy, por la cantidad de vehículos, el aforo y la afluencia vehicular, bueno, es importante poder mitigar estos impactos y estamos buscando la construcción de estos distribuidores. Hoy día estamos en el proyecto, porque bueno, la administración municipal entra en funciones hasta enero del próximo año, pero las instrucciones del presidente municipal es, en cuanto empiece la administración, echarlo a andar para que haya ya obra pública desde las primeras semanas y haya un impacto positivo hacia la población de Tlalnepantla. Y bueno, dentro de las redes viales, para poder mitigar lo que es las emisiones contaminantes y, como lo comentaban también hace rato, la proyección de los espacios públicos para poder disminuir los sistemas motorizados y poder darle más auge y empuje a lo que son los sistemas no contaminantes. Bueno, también estamos viendo la proyección y la construcción de varias ciclovías. Algo importante de las ciclovías que estamos proyectando aquí en Tlalnepantla es que tenemos detectadas aquellas ciclovías que ya están en función en la alcaldía de Azcapotzalco, en el ayuntamiento de Naucalpan, en Atizapán, y buscamos la manera de que se interconecten con las que nosotros vamos a proyectar, para que no sean solamente proyectos aislados, para que no solamente sean proyectos locales, sino que esto nos sirva para poder generar estos espacios públicos y estos beneficios, tanto para la gente que circula y la gente que vive, la gente que camina, tanto en la zona de la Ciudad de México como en Tlalnepantla. Poder hacer esta integración de los sistemas y que sirva como un aspecto regional, no nada más un aspecto local. Bueno, pues con ello buscamos nosotros en el aspecto de movilidad, pues tener un Tlalnepantla mucho más ordenado, tener un Tlalnepantla mucho más seguro y con ello también tener un Tlalnepantla que sea una atracción de inversión y, como les repito, con una responsabilidad local y al mismo tiempo en coordinación con la instancia estatal y la instancia federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero y arquitecto Edgar Vargas por su participación. Sin duda sus comentarios y su propuesta despiertan un sinnúmero de reflexiones sobre las que, si me permiten, al final estaría haciendo yo uso de la palabra precisamente para retomarlas. Quisiera recordarles a nuestros ponentes que tienen 10 minutos, digo, más o menos, ¿no? Pero tratar de concentrarnos en esos tiempos para no ampliar demasiado la duración del evento. Entonces, quiero presentar al licenciado Rafael Jiménez Valdés.
Muchas gracias, asesor de la presidenta municipal electa de Naucalpan. Él es maestro en investigación por la Universidad de Connecticut, licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM, fue investigador en la Asesoría Técnica de la Presidencia de la República, es docente en investigación por encuestas, opinión pública, comunicación social y estrategia de campañas en el ITAM, el INAP y diversas universidades del país, conferencista nacional e internacional. Ha escrito un sinnúmero de artículos sobre temas de gobierno, forma parte del equipo de trabajo para el próximo gobierno municipal de Naucalpan de Juárez, lo cual me da mucho gusto porque además tengo el placer de haber trabajado en muchas ocasiones con él. Muchas gracias. Gracias, Rafa, qué gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, y aquí arranco esperando delimitarme al tiempo establecido. El tema de desarrollo urbano no puede ir disociado de los temas de movilidad. Desafortunadamente, el municipio o los municipios del Estado de México tienen múltiples atribuciones en materia de desarrollo urbano, pero muy limitadas o casi nulas en materia de movilidad. ¿Qué consecuencia tiene esto? Tiene consecuencias muy graves en la vida cotidiana de nuestros municipios. En el caso de Naucalpan, empiezo por delinearles que Naucalpan es un municipio que alcanzó la cumbre de su población en el año de 2000, cuando teníamos 850,000 habitantes, que decrecieron hacia el año 2010, hacia 834,000, que son los mismos que tenemos ahora. ¿Quiere decir eso que no cambió la población de Naucalpan? No, sí cambió, y bastante, y cambió para una vida de mayor complicación para los habitantes. Asentamientos urbanos irregulares, en lugares inadecuados para vivir o de difícil acceso, un envejecimiento de la población, un cambio de composición demográfico importante en el municipio. Los jóvenes de niveles económicos medios y altos no han encontrado forma de quedarse en el municipio y han emigrado a lugares más distantes o a municipios vecinos. Y en buena medida todos estos problemas se relacionan en esa combinación que debería de ser altamente integral entre desarrollo urbano y movilidad, pero que no lo es en el Estado de México. Naucalpan además tiene reservas territoriales muy importantes. Actualmente es el 18% de la economía del Estado de México. Es con mucho el municipio que más aportación hace a la economía del Estado de México. En combinación con Tlanepantla, que es el 13%, pues tenemos la tercera parte de la economía del Estado de México en estos dos municipios. El 18% de economía de Naucalpan significa que una gran cantidad de la población entra y sale al municipio de Naucalpan todos los días. El 58% de los traslados que ocurren en el municipio ocurren al interior del mismo, y el 42% es de otros municipios y de ayuntamientos de la Ciudad de México hacia Naucalpan, y una gran cantidad de movimientos que solo pasan por ahí. Naucalpan sí tiene una estación de metro muy importante, que es el Metro Toreo, que se ha convertido en un punto multimodal que da gran solución a la vida de millones de personas de la Ciudad de México y del Estado de México, pero también ese lugar se ha convertido en un lugar sumamente problemático por problemas de seguridad y de desorden, caos y muchas cosas más, ¿no? Tenemos pues prácticamente este modelo de desarrollo que ocurrió en los 50, un poco a la francesa, a la Le Corbusier y todo eso, que eran grandes bloques de desarrollo, grandes bloques residenciales por un lado y grandes bloques industriales por el otro, y cada vez más desplazamientos de la población que tenía que ir a trabajar o regresar a dormir a sus casas
recorriendo distancias cada vez más distantes, y ese problema se fue trasladando también a municipios que crecieron después que Naucalpan, que son nuestros municipios vecinos, y que cada vez más lejos tienen que recorrer estos tramos y que cada vez tienen más dificultades para trasladarse a su trabajo o a realizar sus actividades comerciales, de entretenimiento, lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Diariamente se mueven por el municipio de Naucalpan más de 2 millones de personas. La ubicación geográfica de Naucalpan sigue siendo altamente estratégica y sigue siendo el municipio, posiblemente el municipio con mayor potencial de desarrollo económico, al contar todavía con reservas territoriales importantes, que debemos hacer todo lo posible para que no se desarrollen caóticamente como ha ocurrido a lo largo de los últimos años, sobre todo, ¿no? Y tratar de encontrar un modelo diferente a este modelo de los 50 de grandes bloques industriales de un lado y grandes bloques residenciales de otro lado, para tratar de tener lugares más mixtos y más vivibles, por llamarle de alguna manera, ¿no? De usos más mixtos y más vivibles, que requieran menos traslado de la población por todos lados. Y precisamente porque la gran mayoría de la población se traslada con transporte concesionado, sobre todo rutas, y la otra parte importante de la población se traslada en autos. Durante años se intentó llenar de más carriles vehiculares, incluyendo los segundos pisos y demás, pero pues eso ya sabemos lo que pasa a estas alturas de los estudios de desarrollo urbano y demás. Sabemos que pues se van a llenar todos esos, ¿no? Entonces tenemos que apostarle crecientemente a los temas del desarrollo vinculado a la movilidad de la población, y eso es lo que digamos perseguiríamos trabajar en conjunto con el Estado, dado que tenemos esta separación de funciones que hasta cierto punto ilógica en el sistema institucional de muchos lugares del país, pero del Estado de México en particular. Es decir, nuestros problemas de movilidad abarcan 2 estados principalmente, la Ciudad de México y 2 entidades federativas, la Ciudad de México y el Estado de México, pero abarcan unos 30 municipios y ayuntamientos de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, es donde se está moviendo la población que pasa por Naucalpan. Los problemas de movilidad en los últimos tiempos se han complicado con problemas de inseguridad. Este modelo de transporte concesionado, no subsidiado, etcétera, ¿no? Pues nos está generando grandes problemas de inversión, sobre todo en el tema de los micros, un deterioro notable de la seguridad al interior del transporte público. Más de la mitad de nuestros problemas de asaltos y de violencia ocurren a bordo del transporte público, ¿no? O subiendo o bajando o a bordo de, ¿no? Y precisamente es donde tenemos que trabajar en conjunto las autoridades involucradas en todo esto para hacer una mejor vida de las personas. Los retos, necesitamos tener, ciertamente en Naucalpan hay mucha información, pero tenemos que mejorar aún más estas encuestas origen-destino, tenemos que vincularnos muchísimo más con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, ¿no? Necesitamos adaptar nuestras políticas modificamos muy fácilmente en el municipio, y a veces con apoyo del Estado, apoyo incorrecto del Estado también, modificamos muy fácilmente el uso de suelos sin consideraciones de temas como movilidad y servicios y otros servicios importantes como agua, pero en el caso de movilidad en concreto, me parece que eso debería de venir claramente vinculado. Ha habido un desprecio a todo este tema de la participación democrática de las colonias y los vecinos, planes de desarrollo que no se consensan con la población, generan precisamente problemas de rechazo a los mismos,
Y no es que la población sea ilógica y no quiera que sus hijos tengan un lugar a donde vivir y demás, ¿no? Lo que quieren es que haya soluciones de problemas como transporte, ¿no? Como movilidad. Y precisamente se oponen por eso a cambios importantes y relevantes en temas como los que sí son atribuciones del municipio, que temas relacionados con desarrollo urbano. Casi todos los municipios que estamos recibiendo, o la mayoría de los que estamos recibiendo, seguramente el presidente electo de Toluca no me dejará mentir, estamos recibiendo municipios quebrados, ¿no? Estamos recibiendo municipios quebrados absolutamente, con deudas enormes, no bancarias, sino por pagar a proveedores, básicamente, algunos con laudos laborales muy grandes. Entonces tenemos que encontrar una forma de encontrar mecanismos que le agreguen valor al municipio utilizando esta combinación de movilidad, políticas de desarrollo urbano y demás, porque ciertamente vamos a tener grandes problemas de seguir en el modelo en el que estamos y en el que estamos recibiendo en estas próximas semanas. Hay que ensayar por ahí varias soluciones que no me voy a detener ahorita, no creo que sea al alcance de esta presentación, pero creo que por este lado tenemos que pensar bien cómo generar este desarrollo urbano generado a movilidad. La conectividad con lugares remotos, tenemos municipios que tienen alturas hasta de 3.200 metros o más, ¿no? Hasta los 2.000 y tantos que son de la Ciudad de México, entonces, y barrancas y colonias asentadas originalmente irregulares. Tenemos pueblos como Tepatlasco, San Mateo, Chimalpa, etcétera, ¿no? Y un laberinto de calles que se vuelve complicadísimo y que todo es con micros, todos micros caminando o con condiciones de alta inseguridad. Entonces, ciertamente esas son las cosas que tenemos que estar revisando cuando discutimos de estos temas, ¿no? En algunas ciudades, en la ponencia previa, se habla de escaleras eléctricas, se están intentando los teleféricos, que probablemente sea una buena solución para cierto límite numérico, ¿no? Pero ciertamente ese es el caso de nuestros municipios. Ese tipo de cosas son la situación en la que estamos. Es revertir esta despoblación por edad, ¿no? Digamos, estamos sustituyendo asentamientos irregulares por gente joven que tiene que emigrar a mejores lugares donde vivir, ¿no? Tenemos que crear ciudades más habitables en esta vinculación de movilidad y desarrollo urbano que he estado insistiendo. No podemos autorizar edificios de 25 a 40 niveles a donde no hay transporte, a donde no hay forma de llegar y demás, o donde no hay uso mixto del suelo, ¿no? Solamente se pueden autorizar, se deberían de poder autorizar estos edificios de 25 a 40 niveles donde tenemos posibilidades de crear corredores de transporte masivo. Si no, no tiene ningún sentido ese tipo de edificios en nuestras ciudades, ¿no? Esencialmente yo creo que por ahí es donde tenemos los retos para los próximos años, para los próximos 3 años. Seguimos convencidos de que Naucalpan es el municipio, bueno, ahora sí que quiero hablar bien de Naucalpan, es el municipio con mayor potencial de desarrollo económico, pero tiene que resolver estos problemas que estamos hablando, o no vamos nunca a realizar este potencial. Sí, tenemos la economía más grande, pero aún más, podemos tenerla aún más y mejor, ¿no? Y es solamente en esa combinación de estos temas que me parecen de lo más relevante para el municipio. Muchas gracias y paso aquí también la palabra a los siguientes ponentes. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Sin duda hay un buen de retos ahí y además varias alternativas. Yo creo que esta etapa de cambios de gobiernos locales pues debe ser sobre todo una gran oportunidad, y en ese sentido estaré yo también haciendo comentarios al respecto. Si me lo permiten, le voy a dar el uso de la palabra a la licenciada Carmen Bisuet, quien es representante del presidente municipal de Cuautitlán Izcalli.
Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, ha sido directora de promoción económica del mismo municipio, así como representante de la Oficina de Relaciones Exteriores del mismo. Actualmente se desempeña como directora de turismo. Tiene el uso de la palabra la licenciada Carmen Bisueta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Reciban todos un cordial y atento saludo de nuestro presidente municipal, el licenciado Ricardo Núñez Ayala, quien de antemano se disculpa por no estar presente en este importante foro de movilidad. Un saludo a todos los panelistas, un agradecimiento al doctor Raimundo Martínez, muchas gracias, y voy a permitirme dar una pequeña semblanza de lo que hoy es Cuautitlán Izcalli para cerrar con dos casos de éxito de políticas públicas llevadas a cabo por esta administración municipal, acotando que entendemos que la materia de movilidad es un tema específico que atañe al gobierno del Estado de México. Sin embargo, sabemos que podemos coadyuvar desde el ámbito municipal para dar solución a este importante problema que se tiene en el área conurbada del Estado de México. El municipio de Cuautitlán Izcalli es la quinta economía del Estado de México. Digo, aquí estamos al lado de realmente municipios muy grandes como lo es Tecámac, o lo es Naucalpan, o lo es Tlalnepantla. Nosotros somos la quinta economía en el Estado de México. Contamos con 9 parques industriales, contamos con condominios industriales y un fraccionamiento industrial. Ok, colindamos también con un área que, para la que representamos un punto nodal, como lo son los municipios vecinos como Tepotzotlán, como Teoloyucan, como Huehuetoca, como Coyotepec, de los que me permitiré hablar en un momento más respecto a uno de los casos de éxito. Contamos con 13 pueblos originarios, a los que quiero, retrotraerme a las acotaciones que hizo el representante de la presidenta municipal electa de Naucalpan. Efectivamente, contamos en esos 13 pueblos con condiciones de urbanización que fueron dándose de manera natural y autónoma sin una regulación específica y que desde luego no cumplen con parámetros mínimos de movilidad, pero con los que debemos trabajar, porque además estos 13 pueblos representan el origen histórico de este municipio, que además es uno de los municipios jóvenes en el Estado de México. Ok, como les decía, colindamos al norte con Tepotzotlán, Cuautitlán, México, y Teoloyucan, al sur con Tlalnepantla y Atizapán, y al este con Tultitlán y al oeste con Nicolás Romero. En cuanto a formar parte de la zona metropolitana del Valle de México, todos conocemos el problema de movilidad que implica formar parte de este corredor metropolitano que no solo conecta a los habitantes de la parte norte del Estado de México con la metrópoli, con la Ciudad de México, sino también al propio Bajío y todo lo que implica en términos de logística, traslado de mercancías y personas para llevar a cabo el desarrollo de la fuerza productiva que hay en Cuautitlán Izcalli y en toda la zona norte de la metrópoli. Esto nos implica que a partir de las 11 de la mañana prácticamente lo que es la autopista México-Querétaro se convierta en uno de los estacionamientos más grandes del país, repleto de tractocamiones, de fules, con mercancía, con productos, además de que contamos dentro del territorio municipal con varios de los centros de distribución más grandes del país. En la zona de San Lorenzo Riotenco se encuentra ubicado el CEDIS más grande de Grupo Walmart de México, que nos implica que a partir de las 5 de la tarde tengamos complicaciones muy diversas en materia de movilidad debido a tractocamiones que desplazan mercancía para prácticamente toda la zona centro y sur del país. En este caso me gustaría comentar que se han regulado, se han hecho
hecho diversos operativos en materia de agilizar vialidades en lo que se refiere para dar cauce a tractocamiones por un lado y por el otro a transporte colectivo. Como bien se decía hace un rato, el sistema concesionado, el sistema de transporte público concesionado trae in situ varios problemas. El primero de ellos es el propio estado en el que se encuentran las unidades, la poca regulación que puede haber, ya que es un acto de buena fe tratar de enlazar las voluntades de permisionarios y concesionarios de transporte público por un lado con los intereses económicos que pueden tener, con las condiciones de un buen servicio y un servicio de calidad para usuarios de este tipo de transporte. Además del problema de la movilidad de transporte pesado, como decía, que es uno de los problemas más grandes con los que cuenta Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli en su territorio es atravesado tangencialmente por la autopista México-Querétaro, que más adelante se convierte en el periférico, y que bueno, en nuestra zona representa un problema complejo justamente por las zonas industriales con las que contamos, y sobre todo que el 60% de estas zonas industriales tiene más que empresas del sector de la transformación, centros de distribución y de operación logística. En este sentido, se ha tratado de paliar esta falta de movilidad que justo se tiene en esta vialidad a partir de operativos de tránsito municipal, donde se ha podido no solo combatir el tema del tiempo en movilidad de traslados de usuarios de transporte público y las propias unidades de transporte pesado, sino que ha coadyuvado al tema de seguridad. En este sentido se han llevado a cabo diversos operativos, sobre todo específicamente en los horarios pico. Es con lo que el municipio puede coadyuvar a agilizar estas vialidades. Sin embargo, dentro del propio territorio de Cuautitlán Izcalli también hay temas de movilidad importantes a resaltar. En Cuautitlán Izcalli se cuenta con 7 vialidades principales, las cuales cruzan el centro urbano y funcionan como elementos de conectividad con las colonias periféricas, desde el pueblo de Tepojaco, San Francisco Tepojaco, hasta Santa Bárbara Tlacatecpan, que cruzan el centro urbano, que cruzan del lado norte de Santa Bárbara Tlacatecpan a San Martín Tepetlixpan, cruzando e interconectando las 240 colonias y unidades habitacionales con las que cuenta Cuautitlán Izcalli. En este sentido voy a mencionar el primer caso de éxito del que tenemos. Prácticamente a raíz de la pandemia y derivado de la situación de confinamiento que se vivió durante el año pasado, es de conocimiento de todos que hubo una recesión económica que propició la pérdida de empleos y que esto generó que tuviéramos un impacto directo en el desarrollo económico. En cálculos dentro de la Dirección de Promoción Económica pudimos establecer que más o menos la afectación del PIB, de la riqueza que generaba internamente Cuautitlán Izcalli, rondó entre el 25 y el 32%. Esto a raíz del primer confinamiento que sufrimos durante la pandemia, lo cual obviamente generó una alarmante pérdida de empleos. A raíz de esto, nuestro presidente municipal, el licenciado Ricardo Núñez Ayala, diseñó un programa que paliaba por un lado el tema de los empleos y por el otro coadyuvaba a la recuperación y mantenimiento de vialidades, incidiendo directamente en el tema de movilidad. Esto fue el programa de empleo temporal. Este programa se llevó a cabo en 6 etapas, en las cuales durante la primera etapa se beneficiaron directamente a 350 familias izcalenses, directamente vecinos que habían perdido su empleo a raíz de la pandemia, de la crisis sanitaria que sufrimos, y en sus diferentes etapas llegó a un tope máximo de beneficiar a 750 familias izcalenses. Explico cómo. Se empleó a la cabeza de familia de esas familias afectadas por la pandemia, papá o mamá, que se habían quedado sin empleo, concentrándolos en trabajos de balizado, bacheo, poda, recuperación de espacios públicos y alumbrado, lo que nos permitió también reducir un poco los embates de la inseguridad
a la par que vinculábamos este sector social afectado por la pérdida de los empleos con el resto de la sociedad. Fue un ejercicio muy exitoso, inclusive estuvo nominado para como una estrategia pública óptima por el INAEM, el Instituto Hacendario del Estado de México. Y bueno, tuvimos ahí la ventaja de poder sensibilizar y reconstruir un poco el tejido social, ya que bueno, una de las empresas más grandes que tenemos en Cuautitlán Izcalli es Alpura. Alpura, al darse cuenta de esta política pública que el licenciado Ricardo Núñez implementó de manera altruista y bastante solidaria, determinó donar los desayunos de estas personas que fueron nuestros compañeros en la administración pública. Y bueno, todos los días donaba raciones de yogurts para que ellos pudieran desayunar mientras llevaban a cabo su labor de bacheo, balizado, adaptación y recuperación de espacios públicos. Y bueno, esto nos permitió beneficiar en aplicación de mezcla asfáltica en apoyo de los compañeros de equipamiento urbano durante el primer periodo, un total de 11,141 toneladas de mezcla asfáltica aplicadas, recuperando esas vialidades principales que les señalaba y parte de las áreas laterales de la autopista México-Querétaro. Durante el segundo periodo se pudieron aplicar un total de 10,000 toneladas de mezcla asfáltica, lo cual, bueno, también nos permitió coadyuvar en el tema de movilidad. Como un elemento más dentro de las políticas públicas implementadas con esta administración municipal presidida por el licenciado Ricardo Núñez Ayala, tuvimos la oportunidad de realizar la gestión de recuperación de la Oficina Municipal de Enlace de Cuautitlán Izcalli con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como todos saben, durante horarios pico, que son a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, trasladarse desde Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan, que es la delegación más cercana de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues prácticamente le representa a un usuario en transporte público un traslado de 2,5 horas. En vehículo propio le está representando un traslado de al menos 1 hora con 45 minutos y desde luego tiene una carga de huella de carbono muy importante. Sabemos que la materia de movilidad viene aparejada desde la óptica municipal, siendo nosotros el primer acercamiento con la sociedad de 3 aspectos que debemos cuidar. El primero es el desplazamiento adecuado y óptimo en los menores tiempos. El segundo es la seguridad durante esos desplazamientos y el tercero es el impacto ambiental que tienen esos desplazamientos. La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores había sido cerrada de manera unilateral durante la administración previa, lo que implicaba que al menos usuarios del servicio de pasaporte de Cuautitlán Izcalli tuvieran que desplazarse al municipio de Naucalpan, el más cercano, y era un promedio de 250 usuarios de este servicio que debían desplazarse ocupando un espacio en la autopista México-Querétaro y desde luego impactando con mayor huella de carbono en este hecho. Lo que se generó al poder reactivar esta oficina fue reducir ese impacto en movilidad y además dar servicio a la zona norte del Estado de México, como municipios, por ejemplo, municipios como Coyotepec, Huehuetoca o Teoloyucan, que forman parte del programa de intercambio laboral para trabajos en campo en Canadá, requieren este servicio. Ellos están vinculados con la Secretaría del Trabajo y con empresas canadienses y más o menos al día se ocupan 10 a 12 servicios en cada uno de estos municipios en la generación de pasaportes. Obviamente este es un impacto que también debía trasladarse, que debía cruzar de su municipio de origen, digamos Coyotepec, cruzar Teoloyucan, cruzar Cuautitlán, cruzar Tlalnepantla, cruzar Naucalpan hasta arribar al centro de operación
que está ahí atrás de la FES Zacatlán, donde, bueno, se lleva a cabo este trámite. Esto nos permitió desahogar un poco esa movilidad y reducir ese impacto que ya de por sí se tiene. Estos, bueno, son los dos casos de éxito que se implementaron durante esta administración municipal, presidida por el licenciado Ricardo Núñez Ayala. Sabemos y entendemos que desde la óptica municipal parte de nuestro actuar es limitado, ya que la carga principal la lleva justo el gobierno del estado. Sin embargo, es nuestra corresponsabilidad diseñar desde un ámbito innovador, creativo e incluso disruptivo políticas públicas que coadyuven a minimizar el impacto de movilidad, rescatar y rehabilitar las vialidades y que dentro de los traslados podamos cumplir con estos 3 principios básicos para beneficiar a los ciudadanos que diariamente se trasladan y tienen movilidad tanto dentro de nuestro municipio como en los municipios aledaños. En el último intercensal de 2015, bueno, a Cuautitlán Izcalli se le asignan una población de alrededor de 500,000 de habitantes. La realidad es que durante la práctica tenemos más de 1,000,000 de personas desplazándose dentro de Cuautitlán Izcalli, porque como les comentaba, contamos con 9 parques industriales, la mayor parte de ellos con vocación logística. Recibimos traslado de personas, sobre todo municipios del norte, vecinos del norte, y obviamente al menos el 40% de la población izcalense se traslada a Ciudad de México haciendo este cruce. Si lo hace en automóvil propio, que sabemos no es el medio de transporte idóneo por estas condiciones, pues se traslada impactando, teniendo una huella de carbono. Si utiliza el transporte público con la estación de suburbano con la que contamos en la colonia La Quebrada, que es la estación Lechería, bueno, pues reduce un poco el impacto, pero como lo mencionaban los ponentes anteriores, el secretario de Movilidad de Ciudad de México, es imposible comparar los costos del transporte público en el Estado de México contra los que se presentan en la Ciudad de México. ¿Esto qué hace? Pues que el usuario prefiera optar por trasladarse en vehículo propio y tenga esta incomodidad o esta reticencia a hacer uso del transporte público, ya que no es un transporte público asequible, no es un transporte público seguro y mucho menos es un transporte público cómodo. Son parte de los problemas que enfrentamos al contar con un servicio de transporte público concesionado, sin los subsidios que se tienen en Ciudad de México y con las condiciones de precariedad que pueda presentarse. Sin embargo, bueno, hemos encontrado los mecanismos para coadyuvar, para resolver y sobre todo para innovar de manera disruptiva en medio de una crisis de salud y en medio de un proceso de confinamiento social para reducir el impacto de la misma. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Carmen Bisuet. Le cedería el uso de la palabra al maestro Adrián Pérez Guerrero, quien ha sido secretario del Ayuntamiento de Tecámac, es contralor municipal y ahora es regidor electo para esta nueva administración. Él tiene una formación académica bastante sólida, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con especialidades en diversas ramas, y ha sido secretario técnico en las comisiones legislativas diversas también en el Congreso de la Unión. Y como dije, actualmente es regidor electo y viene en representación de la licenciada Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, a quien le enviamos un saludo. Gracias. Por favor, maestro, si es tan amable. Muchas gracias. Pues a nombre de la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, agradecerles a todos por su presencia, por este espacio, por la oportunidad de dirigirnos a ustedes y de compartirles un poco de la experiencia de cómo hemos visualizado y atacado el tema de movilidad en el municipio de Tecámac.
Como bien lo comentaban ya algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, la Ley de Movilidad del Estado de México nos prevé la existencia de un sistema integral de transporte. Y el primero de los elementos que componen ese sistema integral de transporte es la infraestructura vial. Me atrevería yo a decir o a sugerir que es posiblemente el más importante, si no uno de los más importantes elementos de ese sistema integral de transporte. Por la sencilla razón de que si no tienes infraestructura municipal, si no tienes infraestructura vial en tu demarcación territorial, pues dar avance en materia de movilidad es poco menos que una labor titánica. Con eso en mente, tendría que decirles que a inicio de la administración 2019-2021 se recibió un municipio con vialidades prácticamente destrozadas en más del 80% de ellas. Eran muy pocas las vialidades que realmente estaban en buenas condiciones. Y entonces, con ese diagnóstico, nuestra presidenta decidió que lo primero que tendría que hacer era hacer una fuerte inversión en materia de infraestructura vial para reacondicionar, rehabilitar las vialidades y entonces ya poder pensar en una siguiente etapa en la cual ya se avance de manera más fuerte y más coordinada en este tema de movilidad. Así las cosas, la presidenta se dio a la tarea de estructurar un proyecto en el cual se pudiera avanzar de una manera ágil, de una manera muy rápida en el esfuerzo de rehabilitación de las vialidades. Y entonces se llegó a la conclusión, después de los análisis de los estudios que le llegaron los especialistas, de que con los medios comunes tradicionales que se tenían a la mano para hacer bacheo, pavimentación o repavimentación, no iba a ser suficiente, no le iba a alcanzar para dar los resultados que ella estaba buscando ofrecerle a la ciudadanía. Entonces fue necesario mirar a la experiencia internacional y a la experiencia comparada en otros lugares en donde se había enfrentado ya la situación y se había logrado resolver satisfactoriamente. Y llegó la presidenta a la conclusión de que era necesario automatizar el proceso. Para automatizarlo, se dio a la tarea de buscar la maquinaria, el equipo y los procesos industriales que mejor satisfacieran y mejor se adaptaran a la realidad y a las necesidades y también, por qué no decirlo, en materia presupuestal, pues a las condiciones y a la suficiencia presupuestal con que contaba el municipio. Así se logró concretar llevar a cabo un contrato con una empresa que tiene patentado un proceso industrial exclusivo y una maquinaria diseñada específicamente para ese proceso industrial. Se celebraron los instrumentos contractuales correspondientes con esa empresa con la idea de ejercer una opción a compra de las maquinarias con la finalidad pues de que en un futuro, una vez que se avanzara lo suficiente, que se cumpliera, se satisfaciera el contrato, esas maquinarias pasasen a formar parte del patrimonio municipal de Tecámac. Les tengo que comentar que uno de esos contratos para una de esas maquinarias ya se cumplió, ya se ejerció la opción a compra y ya forma parte actualmente del patrimonio municipal de Tecámac, con una inversión de poco más de $3 millones. Esas máquinas, la otra, bueno, pues sigue siendo objeto del contrato conforme a las estimaciones correspondientes y a la adjudicación que se le hizo en su momento. Y bueno, pues en su momento, en cuanto se concluya el contrato, el término,
pues también es intención formal de la presidenta ejercer respecto de esa segunda maquinaria también la opción de compra y adquirirla también para que pase a formar parte del patrimonio municipal. Con esas dos maquinarias y los respectivos procesos industriales, se está en condiciones de que prácticamente, bueno, también sujeto a las condiciones propias de una vialidad, de la vialidad que se esté rehabilitando, tomar hasta un 90% del pavimento que ya está aplicado y deteriorado, hasta un 90%, tomarlo, agregarle un proceso industrial por medio del cual pues se le agregan emulsiones, se le calienta y se realiza ahí el proceso que es precisamente la razón por cual se patentó en exclusiva por la empresa en cuestión, y se aplica nuevamente. Entonces eso abate también en costos de los insumos que son necesarios para rehabilitar una vialidad. Pero por el otro lado, en un tercer beneficio que ofrece ese proceso, es que se reduce en buena medida la cantidad de desperdicio que se genera del pavimento que levantas y que después pues ya no tiene otro uso más que pasar en calidad de cascajo. Entonces, por varias vías pues es conveniente el proceso. Y de una proyección, les comentaba yo, la proyección original que se tenía, que había elaborado el área de obras públicas, era que haciendo un esfuerzo hasta el tope de lo humanamente posible con los medios que se tenían, se hubiesen podido alcanzar en el presente trienio a rehabilitar poco más de 600 a 700 mil metros cuadrados de vialidades, ya en digamos que haciendo gala de eficiencia y de excelencia en la labor. Pues déjenme platicarles que la presidenta está muy contenta de presumir, porque está muy satisfecha de ofrecerle a la ciudadanía tecamaquense un resultado de más de 2 millones de metros cuadrados de vialidades rehabilitadas y repavimentadas en los 34 meses que lleva su gobierno. Entonces, la verdad es que fue una inversión fuerte, sí, pero que también era necesaria y que le permitió a la presidenta llevar a cabo uno de los esfuerzos más grandes en materia de rehabilitación de vialidades, uno que no tiene precedente por lo menos en el territorio de Tecámac. Nunca otro gobierno había sido capaz de llevar a cabo una acción de esa envergadura, de ese impacto. Y entonces, pues, ahora la siguiente etapa es solicitar y continuar con ese esfuerzo y redoblarlo. Y pues en ese sentido también hay algunas vialidades que es preciso y que es necesario rehabilitar porque son de primer orden, son muy transitadas, muy concurridas, pero que traemos el problema de que son vialidades a cargo del gobierno estatal. Entonces, a efecto de prevenir el incurrir en la aplicación de recursos públicos en vialidades que no son municipales y con eso acarrear pues alguna observación de parte del órgano de fiscalización, está en su intención la presidenta de solicitar al Ejecutivo del Estado que se formalicen los instrumentos, los convenios de colaboración o cualquier otro instrumento que sea necesario para que se entreguen a cargo del gobierno municipal esas vialidades y puedan ser rehabilitadas para el mayor beneficio de la ciudadanía. Es una de las siguientes etapas en las que se está pensando, que está instruyendo la presidenta que se dé avance en ello. Y pues bueno, a efecto de no excederme y abusar del tiempo que amablemente se nos concedió, con esto concluiría la intervención, agradeciéndoles nuevamente por su atención.
Muchas gracias Adrián, gracias Rafa, gracias Edgar, gracias Carmen, gracias a todos. Creo que me toca hacer un recuento, estoy aquí con un dilema porque por un lado pues soy presidente municipal electo de Toluca. Toluca, como ustedes lo saben, es la capital del Estado de México y es un municipio que junto con Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec constituyen los 5 municipios más grandes del Estado de México, sin duda alguna. Sin embargo, creo que independientemente de la manera en que la vida cotidiana discurre en ambas conurbaciones, la del Valle de Toluca y la del Valle de México, el hecho de rodear a la Ciudad de México, pues ha condicionado sin discusión la manera en que el Estado de México ha crecido, se ha desarrollado, pero particularmente estos 2 temas que hoy nos tienen aquí en este foro, digamos que confrontan de manera muy desafiante la manera en que se da precisamente su discurrir del día a día. Me refiero a la movilidad y a los temas de logística. Uno, por supuesto, que involucra el movimiento, el traslado, ya de esto han hablado de manera bastante amplia mis compañeros de panel, y la otra se refiere justamente a las necesidades que deben atender los municipios para dar pauta al crecimiento industrial, al crecimiento y al intercambio económico que genera, por supuesto, al programa social más importante, que es el empleo. Entonces, yo creo que podríamos tratar de arribar a algunas conclusiones derivado de lo que escuchamos ahorita. Pienso con la experiencia que me tocó atender cuando fui primero secretario de Educación del Gobierno del Estado y después secretario de Movilidad, que tenemos retos que debemos buscar atender. Ahora quizás sin las herramientas normativas que se requieren, porque les pongo un ejemplo, en materia educativa se genera una situación muy particionada en cuanto a las funciones y atribuciones que tanto un nivel de gobierno como otro tienen, y normalmente lo que sucede es que se atiende el fenómeno educativo de un modo básicamente pulverizado, que si se generaran acciones sinérgicas, como lo plantea aquí el reto de este panel, seguramente tendríamos mucho mejor resultado con la intervención por el lado municipal como la instancia más cercana, el lado estatal como la parte normativa, digamos, intermedia y que conjunta todo el trabajo de los diferentes municipios, y la visión federal. Sin embargo, esto evidentemente no es como nos gustaría que fuera, y ahí tenemos un primer tema. Pero este tema se hace muchísimo más dramático cuando vamos al tema de la movilidad, porque en materia de movilidad, lo decía Rafa con mucha claridad, hay muchas atribuciones y funciones que tiene el ayuntamiento en materia de desarrollo urbano y obras públicas, pero muy pocas en materia de movilidad. Eso se evidencia cuando revisamos la manera en que se encaran los desafíos en materia de movilidad. Yo estoy convencido, después de lo que viví durante 3 años en el área de movilidad, que uno de los grandes retos, sin duda alguna, es que debemos optar por sistemas masivos de transporte. Ya lo decía mi tocayo Edgar, el tema del tren suburbano pues es un caso muy exitoso, es un sistema masivo que no solamente es cómodo, desde luego nos gustaría que fuera muchísimo más barato, no se puede por las condiciones económicas por las que atraviesa, pero es incluso un viaje placentero el que uno puede tener en este tipo de sistemas masivos. Los sistemas de autobuses articulados han venido a resolver muchos de los temas que hoy tenemos enfrente, pero no tengo ninguna duda en decirles que la solución para los casos como los que tenemos hoy son los sistemas de mediana capacidad, es decir, tenemos que encontrar esquemas para articular, no tener camiones articulados, sino sistemas de camiones de mediana capacidad, los autobuses como tradicionalmente los conocemos, que vienen a resolver o vendrían a resolver
si articuláramos corredores de manera definitiva los problemas que hoy se tienen en las zonas conurbadas. A este respecto, los transportistas que conocen muy bien el tema no tienen inconveniente en buscar un esquema que permita, digamos, coadyuvar en la solución de el equilibrio de los diversos intereses que existen en la materia. El sistema de transporte del Estado de México es absoluto, es de concesionamiento total. El tema del metro siempre lo puse yo como un ejemplo. Es un tema clásico porque uno ve cómo el metro, en sus más de 100 kilómetros lineales de recorrido, en su diseño original, la idea era que uniera la zona conurbada del Valle de México con la ciudad. Sin embargo, si ustedes observan el diseño del metro, el metro tiene un número importante de estaciones, pero la mayoría llegan al límite del Estado de México, es decir, solo algunos casos como el del Toreo o el caso, por ejemplo, de Catepec, pues vemos una línea que entra un poco más allá de la Ciudad de México y por supuesto la idea no era esa. Sin embargo, la inversión que en esta materia se debió haber hecho históricamente no se ha hecho y hoy pues tenemos una situación donde el concesionamiento total que se hace del transporte público en el Estado de México y la falta de inversión en la materia por falta de recursos, pues ha generado un problema que se va convirtiendo lejos de en una gran oportunidad. Me lamento mucho que Rafa lo planteara de esa manera, pero pues es la realidad en la que se vive. El Toreo, siendo una estación del metro, debería ser una gran oportunidad para desarrollar todo un sistema articulado en torno al resto de los sistemas de transporte. Sin embargo, no lo es y es un gran problema porque hoy lo que hay que pensar es la serie de consecuencias adicionales que normalmente no están calculadas cuando se da un crecimiento poblacional desmedido como el que tiene el Estado de México. Ustedes bien saben que el Estado de México ronda ahorita los 18 millones de habitantes. Poblaciones como las de Naucalpan quizás se han estacionado, han disminuido, pero los casos de los demás municipios que hoy están aquí presentes están en una permanente situación de presión demográfica y eso por supuesto que genera una gran presión también para los sistemas de desarrollo urbano, de movilidad, de seguridad, que es el tema quizá más acuciante que tenemos hoy en día. Y desde luego, esto que estoy diciendo para la zona conurbada del Valle de México no se exime de la zona conurbada del Valle de Toluca. Creo que el reto de transportes masivos, de la proyección de sistemas de mediana capacidad y temas de seguridad, tiene que ir acompañado de sistemas sostenibles, ecológicamente viables, como es el tema de las ciclovías, que también ya se referían aquí, que me parece que es un tema que no solamente interesa a uno o dos municipios, debería ser una política pública general, pero lamentablemente el esquema de metropolización no cuenta con una estructura jurídica que permite este tema. En materia de movilidad, solo para cerrar, les diría que uno de los grandes retos para poder generar un sistema como tal es justamente la coordinación del gobierno del Estado con los diferentes municipios, porque efectivamente cada municipio tiene su problemática, su visión particular y a veces es un poco complicado lograr que estas visiones de entidades tan cercanas como lo puede ser Naucalpan y Tlalnepantla, no es tan simple el poder generar los acuerdos para poder instaurar o empujar por un modelo de transporte de mediana capacidad o masivo que pueda conjuntar, digamos, la posibilidad de apoyar de manera homogénea a la población de ambos municipios, solo por poner un ejemplo. Pero más allá de eso, evidentemente habrá que decir algo que es muy importante. Hasta donde yo tuve oportunidad de ver cómo iba evolucionando el sistema o el modelo de movilidad que estuvimos trabajando en los últimos 4 años pasados, se frustró mucho por el tema de la pandemia. La pandemia, íbamos antes de la pandemia en una lógica de sustitución de unidades, de cambio de unidades nuevas por viejas, obviamente, de sistemas mejor equipados, con esquemas de seguridad, botones de pánico, cámaras de vigilancia y, por supuesto, articulación con las instancias de seguridad. Pero la pandemia nos llevó a un tema que lamentablemente no tenía ningún tipo de previsión. Y entonces volcar las capacidades de los concesionarios, no solamente al tema de la sanitización, sino enfrentar el reto de bajar hasta un 20-25% solamente
el tema de la ocupación. Eso trajo como consecuencia un problema económico de dimensiones verdaderamente brutales. Hoy estamos casi saliendo de la pandemia, eso a mí me da un enorme gusto. Me encantaría que por decreto pudiéramos ya erradicarla a partir del 1 de enero para poder trabajar con gran libertad, pero bueno, ese es un tema que no va a poder ser así. Sin embargo, yo quiero solo cerrar platicándoles un poquito de lo que es Toluca para quienes no la conocen. Toluca, pues lo saben, es la capital del Estado de México. El Estado de México, sin duda alguna, es la entidad o una de las 2 o 3 entidades más pujantes de nuestro país. Yo digo que es la más. Es una capital que tiene una gran cantidad de oportunidades en muchos sentidos. De entrada, por ejemplo, tenemos números económicos que son realmente impresionantes. Casi 60,000 unidades económicas en el municipio. De esas 60,000, 1,000 corresponden a empresas de gran calado. De esas 100 empresas de gran calado, de esas 1,000 empresas de gran calado, al menos 100 son el número 1 en el mundo. Esto no lo tiene ninguna otra ciudad de nuestro país. Ya no hablo de municipios, no me quiero comparar con mis municipios hermanos, de ninguna manera lo haría, pero hay que entender que estamos hablando de la capital del estado y tiene condiciones completamente diferentes. Me gusta mucho escuchar, por ejemplo, temas como que se busca generar infraestructura. Decía Edgar, vamos a buscar tener un estadio de fútbol. Nosotros ya lo tenemos un estadio de fútbol que es el más bonito del mundo, sin duda, y no por otra razón. Quien ha tenido la oportunidad de ir a ver fútbol en la Bombonera no me va a dejar mentir. Ver fútbol en la Bombonera hace que después no quieras ir a ningún otro estadio. Así que están invitados, cuando gusten pueden ir. Ahorita esperemos que en la liguilla nos toque participar también y ustedes tengan la oportunidad de conocer el estadio. Pero no es solo eso. Toluca es una ciudad que tiene un aeropuerto. En muchos lugares se buscaría como una opción eso, nosotros ya lo tenemos, y es un aeropuerto que, a propósito del cambio de política pública a nivel federal, hace que ese aeropuerto venga a convertirse en una estrategia fundamental. Hoy, hasta antes de la pandemia, teníamos un traslado de alrededor de 600,000 personas al año en el aeropuerto. Este aeropuerto ahora va a tener que generar una carga de al menos 8 millones de personas al año, lo cual va a empezar a suceder una vez que el aeropuerto Felipe Ángeles empiece a funcionar en Santa Lucía y, en consecuencia, tengamos que echar a andar también el proyecto del tren interurbano, que por sí mismo va a trasladar a 237,000 personas en la primera etapa. Esto, lógicamente, trae un reto de movilidad, un reto de servicios, un reto de seguridad, pero que lo estamos viendo así. Es decir, estamos preparándonos para recibir esa obra pública, para recibir ese beneficio de movilidad que nos pone en una situación realmente extraordinaria. Miren, en aspectos logísticos tenemos un reto en Toluca que es de dimensiones pues realmente gigantescas, por una razón. Estas 1,000 empresas que les comento que se encuentran asentadas en Toluca no es casualidad. Se trata de un territorio que se encuentra a 60 kilómetros de la Ciudad de México, lo cual para algunos en su momento era algo como, lo veían como una desventaja, porque decían, es que eso nunca te va a dar en materia de turismo, por ejemplo, la pernocta para ir a visitar la ciudad, porque pues te regresas a la Ciudad de México en el momento que tú quieras. Ahora, eso, si lo vemos desde el punto de vista negativo, eso con el tren interurbano se va a empeorar, porque ahora van a ser menos de 30 minutos para ir y regresar, pues entonces menos tendríamos esa posibilidad. Pero eso me parece que es una visión cortita. Yo lo veo como una gran oportunidad por la ubicación práctica, geoestratégica que tiene la ciudad. ¿A qué me refiero? Como fenómeno logístico, desde ahí tenemos una conexión hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, hacia el mercado más grande de América, que es Estados Unidos, y por supuesto hacia el mercado sudamericano, que pues es gigantesco también. Eso de entrada es una ventaja que pocas veces se ve, pero
porque es la razón por la que esas 1000 empresas están ubicadas allá. Eso les permite atender los temas relacionados con el comercio exterior y con temas como, por ejemplo, tenemos a Crisa, y les hablo de Crisa porque ayer estuve en Crisa y vi el proceso de producción del vidrio, y es la empresa más grande del planeta en esa materia, y la tenemos ahí en Toluca. No es que estemos buscando llevar empresas, ya están ahí. Hoy, por ejemplo, estuvimos con Alpla, que es una empresa austriaca de una capacidad extraordinaria, es la número 1 en proceso de reciclajes y número 1 a nivel mundial, por cierto. Es decir, como es, hay 100 más y del tamaño, pero no siendo número 1, 900 más. Es decir, por eso están asentadas ahí, porque tienen esta posibilidad. Ahora, evidentemente, como ayuntamiento, como gobierno municipal, hay muchos retos que tenemos que atender. De entrada, es importante no conformarse con saber que tienes alrededor de 60,000 unidades económicas, sino más bien ver cómo puedes potencializar todo lo que pueden hacer. Y hoy, en la pospandemia, el gran reto es la reactivación económica, y en eso nos encontramos en este momento. Pero hay otros retos que compartimos como valles. Se decía también, Rafa, el tema de que estamos recibiendo administraciones prácticamente quebradas, pero no es un fenómeno solamente del Estado de México, es un fenómeno nacional, y se debe al hecho de que desde el gobierno federal se redujeron de manera drástica los ingresos a todos los municipios. Y eso trajo como consecuencia un empobrecimiento de la hacienda pública municipal que pues generó una situación en la que, como mencionaba Adrián, tienes que focalizar tus capacidades a prácticamente una política pública para poder atender de manera contundente, o a dos, como le sucedió al caso de Cuautitlán, o empezar a plantearte cómo vas a hacer una reingeniería de tu administración pública municipal y de tus finanzas públicas. De entrada, yo creo que un reto fundamental es la ampliación de la base impositiva que tenemos, porque la eficiencia en materia de recaudación, salvo el caso de Tecámac, que ha tenido realmente buenos números, no de ahora, por cierto, es una tradición de una gran infraestructura que yo le decía a Mariela, le dejaron las anteriores administraciones, y qué suerte, porque eso le trajo una posibilidad de tener recursos propios cuando justamente se redujeron los recursos federales, y es quizá de los pocos ayuntamientos en el país que logró tener una recaudación sostenida y le dio la oportunidad de generar políticas públicas, y qué bueno que lo hizo con éxito. Eso es muy bueno, porque podría haberlo hecho mal, sin embargo lo hizo bien y aprovechando toda esta situación de la que estamos hablando. Pero ahora, ese es un reto para todos. Andar en recaudaciones del 23% es vergonzoso. Tenemos que ir a la idea de eficientar esos temas. Tengo casos, por ejemplo, de éxito, como el caso de Valle de Bravo, que incrementó sus ingresos en un 2000% con un proceso exitoso de recaudación, que pues hoy tendríamos todos que andar correteando al de Valle para preguntarle cómo le hiciste, ¿no? Porque es importante. Otro caso muy exitoso, no estoy viendo en esto colores partidarios, ni mucho menos, pero yo no sé si ustedes lo sabían, y yo le hago mucha promoción porque me parece que es digno de hacerse, pero el caso del municipio de Nezahualcóyotl, hace 15 años era una ciudad perdida, le decían, incluso en las películas se hablaba de Neza como eso, pero es sorprendente saber hoy que Neza pasó en 15 años de ser una ciudad perdida a ser el municipio más seguro del Estado de México, y quizá el más seguro de los 5 más seguros del país y de los 10 más seguros de América Latina. Hay un evento exitoso ahí en materia de seguridad, del cual debemos tomar cuenta clara para poder llegar, cuando nos toque gobernar, con herramientas que realmente le permitan a la gente vislumbrar cómo se están haciendo las cosas. Yo lo digo, insisto, no es mi éxito, ni mucho menos es un éxito de Juan Hugo de la Rosa, que pues ya se reeligió justamente por eso, está terminando su segundo periodo, como lo está haciendo Mariela, por cierto, en este momento, entra a su segundo periodo, y eso pues habla de que hay un trabajo eficiente, un trabajo eficaz, que la gente sí reconoce, aunque el resto no lo conozcamos. Y desde luego, esto tiene mucho mérito, porque así como Tlalnepantla, el que nos presentaba Edgar hace un momento,
Neza es un municipio que está flanqueado radicalmente por el resto de las entidades tanto de la Ciudad de México como por las entidades más complejas de nuestro estado. Eso evidentemente significa que aún en las condiciones más complejas es posible tener buenos resultados si hacemos las cosas con una visión de continuidad. Un ejemplo, el director de Seguridad Pública de Neza lleva 15 años en el puesto. Normalmente lo que pensamos es que quien lleva mucho tiempo en un puesto, pues hay que ver ya cómo lo corres, porque seguramente algo está haciendo mal o algo debes buscarle para que se vaya. En el caso de Juan Hugo de la Rosa, tuvo el talento de dejarlo los siguientes 6 años y hoy los resultados son contundentes. Ve uno policías que no se imagina que puedan existir en el país. Normalmente lo que tenemos son quejas de la policía, pero ver a un policía en tiempos de pandemia leyéndole un cuento a los niños desde la ventana me parece que es algo no solamente enternecedor, sino que habla del nivel de preparación, sobre todo de sensibilidad social que esta policía ha desarrollado, la manera en que trabajan, por ejemplo, los temas de las mesas de solidaridad, cuando van y se presentan con la gente y hay personas que les dicen que ese día no tienen nada que comer y lo que hacen ellos es montar una mesa de solidaridad, invitando a los vecinos a ayudar a ese vecino que ahorita se encuentra en una situación crítica, y el resultado ha sido maravilloso porque lo que se genera es comunidad, se genera trabajo comunitario. Yo creo mucho en el trabajo comunitario, le llamo yo Pie a Tierra, es mi firma personal, porque sé que ese es el camino para que podamos restituir el tejido social, abordar los temas complejos como el de la seguridad pública, hacerlo a través de una estrategia de visión metropolitana, que es lo que estamos haciendo en el Valle de Toluca, y desde luego buscar que todo esto que hoy estamos haciendo tenga una connotación distinta. Decía Adrián, las experiencias exteriores, con esto cierro. Conozco muy bien el caso de Barcelona, a mí en lo personal me despierta un gran interés, porque en Barcelona tenemos el caso de los regidores, que allá son concejales, que funcionan de manera dual. Hacen el trabajo reglamentario, que acá algunos regidores dicen, mi trabajo es legislativo. Pues no es legislativo, pero sí es reglamentario. Hacen reglamentos, trabajan en esa parte, coadyuvan en ello, por lo menos en la parte del diseño y de la propuesta. En el caso de Barcelona, los concejales hacen ese trabajo, pero además son representantes populares de una zona en particular que se les atribuye una visión de diputados. Pero lo que más me gustó, y que incluso cuando fui diputado hice una ley, pero pues me pidieron que no la presentara y ahorita van a entender por qué, esta función triple que tienen estos concejales es que un concejal que tiene estas representaciones que dije y al mismo tiempo tiene la comisión de educación, es al mismo tiempo el director general o secretario de educación, es decir, tiene función ejecutiva. Para efectos de México, ¿qué significaría eso? Significaría que podríamos, haciendo esta idea de hacer ejecutivo el trabajo de los regidores, nos podríamos ahorrar alrededor de 25,000 plazas en nuestro país, que es un mundo de dinero y que le daría una lógica distinta, porque dicho en plata, no se lo vayan a decir a mis regidores, pero se lo puedo decir a Adrián, él viene de hacer trabajo ejecutivo y de consultoría, pues ahora va a ser grilla todo el día porque no va a tener mucho tiempo, no tiene ninguna responsabilidad de nada, simple y sencillamente si quiere participa en sus comisiones, si no, no, y el resto se puede dedicar a tomar café o a hacer grilla. Esa es la realidad. Eso está pasando en todos los municipios del país. Desde luego hay regidores muy metidos en su trabajo, que hacen trabajo social, pero normalmente le andan haciendo la competencia al presidente municipal o a los otros regidores. Entonces, el punto es, ahí tenemos una oportunidad extraordinaria para generar una normatividad que permita, más allá de lo político, plantearnos la idea de que los regidores se conviertan en concejales, que puedan tener funciones ejecutivas, pero ese es un tema que es muy polémico. Cuando yo lo intenté discutir, la verdad es que no me fue nada bien y decidí mejor guardar ahí la iniciativa en su momento, y hoy pues tenemos estas posibilidades, igual con el tema de metropolización, con todos los elementos que todo esto representa. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Intertraffic, es la tercera o cuarta ocasión que estoy aquí. Les agradezco mucho que me hayan considerado como moderador de la mesa y me da mucho orgullo el poder haber compartido con este grupo de extraordinarios servidores públicos. Saludos a sus presidentas y presidentes, que tengan mucho éxito en esta etapa para cerrar
como para arrancar a partir del 1 de enero y que lo hagamos con una visión abierta, especialmente participando en este tipo de eventos que nos permiten pensar y repensar lo que normalmente estamos atendiendo en la vida cotidiana en nuestros municipios. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Yo normalmente acostumbro a decirlo, el tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano, más allá de lo que pueda pensarse, y gracias por habernoslo regalado esta tarde aquí a través de Intertraffic y quienes participaron en la organización de este evento. Muchas gracias y buenas noches.